finalizar la sesión de la tarde. Nosotros venimos de Galicia, somos Sara y Sandra. Hoy Sara nos va a presentar la sesión que imparte con Rafael Fernández, Aprendo a programar con Scratch. Es una sesión de primer curso que resulta muy bien, gusta mucho el alumnado y bueno, y que hoy Sara nos va a comentar. Muchas gracias, Sandra, y antes de nada pues agradecerle a todo el comité organizador que nos haya permitido estar hoy aquí, por lo menos a mí, para mí es un lujo, es un sitio, está claro que impresionante, como ya os he dicho muchas veces. Y bueno, como ya os ha comentado Sandra, yo lo que os voy a hablar es de la sesión que llevamos a cabo con Rafa, es el 6º año me parece que la vamos a hacer, y es sobre programación. Entonces, tiene matemáticas, pero es un poco transversal también, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que queremos? Pues precisamente introducir a los chicos un poco en esos lenguajes de programación, en qué es una sentencia condicional, qué es un bucle, qué es una variable, cómo se maneja a nivel computacional, todo ese tipo de cosas que al final, pues de informática sale las matemáticas, entonces a mí es interesante y les suele gustar bastante. Pero claro, esto lo queremos hacer sin ponerlos delante de un ordenador fijo, con un teclado y decirles pantalla en negro, escribe aquí órdenes. Lo que queremos es que lo hagan de manera lúdica. Y para eso lo que vamos a usar es Scratch, cuyo simbolito es el gatito este que veis por la pantalla. Entonces, vamos un poco a poco. Entonces, lo primero, la sesión es para los alumnos de primero, ¿vale? Y aquí hay que tener en cuenta que algunos alumnos han visto ya un poquito de programación, pero bueno, de eso os hablo más tarde, de qué planes B, C o D podemos tener para llevar ahí. Entonces, es una sesión de primer curso, 3 horas, primer contacto. Obviamente, si yo digo que voy a programar, lo primero que necesitamos, un aula de informática, ¿vale? Un ordenador por alumno, esto es importante. Van a trabajar de manera individual de entrada. A medida que avance la sesión, lo que vamos a hacer es decirles, nosotros queremos introducir esto de manera lúdica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es proponerles que hagan videojuegos. Y esto de los videojuegos a ellos les suele atraer bastante. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que al final el último de los videojuegos es un videojuego para más de un jugador. Entonces al final, pues claro, acaba jugando con nosotros y pues eso siempre nos motiva bastante. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba, que me pierdo un poco. Si no, entonces necesitamos un ordenador por alumno, necesitamos que se traigan una cuenta de correo, memoria USB, que os solemos avisar porque se suelen querer llenar los juegos que han hecho, claro. Y si no, bueno, pues siempre hay el plan B de, bueno, nos mandáis un correo después y os enviamos vuestro juego, lo guardamos nosotros todos. Y después, como material de apoyo, usamos también Moodle o YouTube, o sea, una plataforma virtual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os lo enseño más adelante, pero la idea básicamente es que, claro, vamos a tener niños de distintos niveles, entonces hay que gestionarlo en el aula, no es trivial. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues preparamos videotutoriales. Entonces, los chicos que van más avanzados, que ya saben algo de programación, pueden guiarse por esos pequeños videotutoriales que les tenemos puestos. Y además les tenemos versiones demo de los juegos que tienen que hacer. Entonces, ellos se van a conectar, van a ver en qué consiste el juego y después pueden ponerse a programar. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, nosotros empezamos con aquellos que no sepan nada de programación. ¿Por qué? Porque hay que empezar a introducirles los distintos conceptos, más que conceptos, porque realmente les hablamos de conceptos, pero muy por encima, muy así con pinzas. Hay que empezar a enseñarles, pues esto es un programa quiere decir ordenarle al ordenador a hacer cosas, todos esos temas, y hay que irlos contando poquito a poco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues como ya dije, utilizando el Scratch, y usamos Scratch precisamente porque para esa gente que está empezando, esos niños que están empezando, es extremadamente intuitivo. Tenéis aquí una imagen de la versión online de Scratch. No sé si la conocéis, si esto es nuevo, comento un poquillo y así nos situamos todos. Bueno, Scratch lo que tiene es que, como ya veis, es muy visual, tiene muchos coloritos, les suele gustar en ese sentido. Y entonces, si os fijáis, lo que tenemos que diferenciar aquí en Scratch son como 3 partes principales. Uno es este trocito de aquí, que es donde yo voy a tener a mi personaje. En este caso hemos cogido al gato, que tiene su fondo, que le hemos puesto. Y aquí seleccionamos los personajes que nos van a ir apareciendo, los vamos a ir viendo en los juegos y los escenarios, si les queremos poner. Tenemos aquí toda una serie de, como veis, órdenes, ¿vale? Que es lo que nosotros le vamos a mandar a hacer al programa. Es decir, en lugar de tener que escribir las sentencias del código, lo que hacemos es montar un puzzle. Al final es como tener un Lego en
gustar a los chicos Stallman, esto también les suele gustar, de montar con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa además? Pues que si os fijáis, aquí tengo como distintos puntitos, cada uno tiene un colorcillo. ¿Por qué? Porque las órdenes están como clasificadas en bloques. Pues si me voy al azul, va a ser los movimientos. Pues desplázate hacia un lado, desplázate hacia el otro, sube, baja, ese tipo de cosas. La apariencia, pues son órdenes de que diga cosas. Por ejemplo, el split que tenemos aquí, el muñequito. Que nos vamos a operadores, pues operaciones matemáticas básicas, ¿de acuerdo? Y todo es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros en la sesión siempre? Ese mismo código de colores. Entonces os he dicho que les damos videotutoriales, que les damos la opción de ver las versiones demo y les damos también un pequeño documento en el que ellos van a poder decir, bueno, este es vuestros enunciados de vuestros problemas y les damos las pistas con los códigos de colores de acuerdo a estas cosas. Y además, otra ventaja que tiene Scratch es que, bueno, es gratuito, es algo que nos parece importante, sobre todo porque a muchos les gusta y después quieren seguir jugando, y entonces, o practicando, y entonces, pues bueno, que también lo puedan descargar o jugar online. Hay las dos opciones. Y bueno, más en concreto, ¿qué es lo que trabajamos dentro de la sesión que tenemos? Bueno, pues lo primero de todo, los juegos se llaman Álgebra Mágica, Cazar Ratón, Partida de Billar y el juego del Pong. ¿Vale? Sencillitos, yo creo que bastante intuitivos, nos imaginamos todos de por dónde va. ¿Y todo eso qué engloba? Bueno, pues obviamente que vamos a tener que trabajar con las posiciones en el plano cartesiano, porque tenemos que ser capaces de mover a nuestros objetos. Tenemos un problema con los ángulos, porque en Scratch los ángulos son un poco particulares, los veremos después, entonces hay que aprender a trabajar con ellos. Después, obviamente, si queremos programar y hacer que un muñeco se mueva por la pantalla en nuestras órdenes, necesitamos sensores, necesitamos operadores lógicos para que aprendan lo que son las sentencias condicionales y, obviamente, bucles, repetición de cosas y cómo se gestionan finitos o infinitos. Y otra cosa que no está aquí puesto, las variables, ¿vale? No queremos un juego que dure infinito, queremos darte un tiempo. Si es cazar ratón, por ejemplo, pues obviamente va a haber un ratón y un gato que lo caza. Entonces, ¿qué queremos? Que tengas un tiempo máximo para cazarlo, o que cuentes cuántos caza. Y entonces ahí les tenemos que meter gestión de variables. ¿De acuerdo? Y como os decía, para hacer todo esto, lo que tenemos, pues es que de entrada nosotros le damos como esta fichita, pues que sería la primera página. Entonces ya veis que tenemos cada uno de los ejercicios, tiene como un pequeño enunciado de qué es lo que tiene que hacer ese juego y después una serie de ideas. Y esto va siempre progresivo. El primer ejercicio, pues facilito, y se lo vamos complicando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese sentido? Pues lo primero, el primer ejercicio cuando llega, que entiendan los ordenadores, porque claro, siempre hay juego de revuelo, esto del aula de informática les gusta, pero es revuelo, y entonces que se miren el material, que lo vean, y el primer ejercicio lo leemos juntos. Lo leemos juntos y les decimos, bueno, ¿quién hay que ya haya hecho algo de programación? Levantarán la mano, les decimos, bueno, pues tú no nos escuchas. A tu ahí, tienes ahí el demo, y entonces explicamos dónde tienen el demo y qué es lo que tienen que hacer. Y nosotros después seguimos por otro lado. Obviamente, para hacer esto, muy importante que seamos dos en la sesión, ¿vale? Porque una persona tiene que estar con unos y la otra con nosotros. No podemos dejar totalmente abandonados uno de los grupos. De todos modos, están todos mezclados, no es que los agrupemos, ¿vale? Y entonces, nos vamos pensando en los que nunca han hecho nada de esto. Les leemos el problema todos juntos, lo hacemos en la pizarra, obviamente, porque el álgebra mágica es simplemente... bueno, vamos a la página siguiente, porque si no, no os lo puedo enseñar. El álgebra mágica es simplemente, supone el mítico problema de, le decimos a un amigo que piense un número, le mandamos a hacer unas operaciones algebraicas y nosotros le decimos el número que ha dicho al principio. Obviamente, fácil de hacer, lo razonan perfectamente en el encerado, tienen que hacer la ecuación y despejar. ¿Por qué? Porque tienen que ser conscientes, lo primero de todo que les enseñamos es que si queremos hacer algo en un ordenador, primero tenemos que saberlo hacer nosotros. Y después ya podremos darle a órdenes al ordenador de qué es lo que puede hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, una vez que hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente les tenemos que enseñar que si quieren hacer un programa, lo primero es empezar a arrancar un programa. Entonces, si nos vamos a... Vamos a ver si esto funciona.
Bueno, si no os lo explico de palabra. Bueno, la idea es que, de entrada, lo que hacemos es que Scratch siempre empieza así, les explicamos las primeras partes y les decimos, bueno, lo primero que tenéis que hacer, si yo tengo aquí este gato, veis que tenemos aquí una banderita. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que decirle cuándo empieza. Pues lo primero que tendremos que hacer es decir, yo tengo identificado mi objeto, voy a venir a mi control, perdón, a mis eventos y le voy a decir, cuando empieza, vas a tener que hacer algo. Esto es muy importante, que sean conscientes de que siempre que queremos hacer un programa, le tenemos que decir que el programa empieza y que el programa termina. Las dos cosas. Y por el medio, pues si queremos, le decimos, pues nada, que nos salude durante un ratito, por ejemplo. Y se lo ponemos aquí. Y decimos, si le das al play, esto no va a acabar nunca. Va a estar ahí como saludando, pero el programa está siempre encendido. Por lo tanto, siempre que empezamos, tendremos que darle a apagar. Y después ya le das al play. Bueno, la idea básica del programa, sin más. Y una vez que empezamos a hacer esto, ya podemos decir, vale, ¿y ahora qué tendremos que hacer para poder seguir los siguientes pasos? Entonces, lo siguiente que hacemos, una vez que hacemos que aparezca el muñeco y que salude, yo aquí lo veo, el ordenador dice que está detectando la pantalla. Bueno, en fin, que les explicamos así más a mano y vamos haciendo con... Entonces, les vamos diciendo pues, cuáles son las principales guías, de tal manera que al final nosotros en la pantalla sí que les enseñamos cuál es la solución de nuestro problema, para que la construyan con nosotros. En este momento pues ya les decimos a los chicos que vamos su cuenta, hey, echad un vistazo a ver si os sale, si os ha salido o no. Siempre, como siempre hay uno de nosotros que está rondando alrededor de los chicos, pues normalmente ya lo sabemos aquí. Vale, y este es el primero, que obviamente es el juego más sencillito. Después, nos vamos al cazar ratón. Queremos, obviamente, un gato que pilla un ratón. Y entonces lo dividimos en dos partes, para que no, sobre todo para los que empiezan, que no se les haga mucho. Lo primero, aprender a controlar el ratón. Y aquí ya vamos a dar un paso adelante con respecto al juego anterior. ¿Por qué? Porque si yo quiero poder mover un gato por la pantalla, lo primero necesito los sensores, que eso no es difícil. Hay una parte que se llama sensores, la localizan fácil. Pero necesito que cuando yo le dé al sensor, de verdad el gato se mueva. Y eso quiere decir que siempre que yo le dé al botón, el gato se tiene que mover. Y esto les cuesta un poquito más. Porque claro, ahí hay que empezar con bucles. Porque quiere decir es que para siempre que yo puse ese botón, que ellos trabajen. Y obviamente, si yo digo siempre que yo pulse el botón, estoy diciendo sí pulso el botón. ¿Qué quiere decir eso? Que ya les metemos las sentencias condicionales. ¿De acuerdo? Y entonces vamos construyendo así un poquito a poco. Después hay otros temas como meterles pues, disfraces, que el gato pues, se mueva y esas cosas que les gusta, que se lo hace más dinámico, que eso obviamente se les va metiendo. Y bueno, al final ya veis que cuando hacemos el programilla, pues simplemente tenemos un que para siempre, si toco la flecha hacia arriba, entonces me desplazo en las 6, voy sumando a las 6 una posición, a las 6 o a lo que me corresponda. Y obviamente les decimos, bueno, pero no queremos que el juego dure para siempre, le vamos a meter una variable de tiempo máximo. Y les metemos las variables de los tiempos, para que empiecen a trabajar. Esto es solo el gato moviéndose por la pantalla. Un poco aburrido, ver un gato por la pantalla y de reconocer que no da para mucho. Conclusión, vamos a la segunda parte del juego, a pillar al ratón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues simplemente completamos el juego anterior, si necesitamos tener el otro, claramente, y después hacemos que interactúen los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a tener solo un programa, no tenemos solo un personaje que tiene un programa. Esto lo vemos mejor quizá en esta otra diapositiva. Tenemos nuestro gato y vamos a tener un ratón. Son dos personajes. Cada personaje tiene sus propios programas. Y no saben uno del otro, salvo que les mandemos enviar mensajes. Entonces, ¿qué tienen que aprender también? Pues ese envío de mensajes entre distintos personajes. Y que si un personaje toca al otro, puede hacer una repercusión en el primero. ¿Vale? Entonces ya veis, por ejemplo, que aquí tenemos toda la gestión del tiempo. Bueno, aquí está un poco más mono porque dice algunas cositas, pero sin más, y después al final pues queremos saber cuántos ratones hemos atrapado, y el movimiento del gato es igual que el que teníamos antes.
Pero si nos vamos al ratón, en el ratón nos fijamos que, además de todo eso, tenemos si tocando a gato, entonces tendremos que actuar de una cierta manera. Y tendremos que almacenar valores. ¿Vale? Bien, pues esto es el gato, y si queréis ver lo que les ponemos nosotros, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de cómo funciona, bueno, este es el juego, pero lo que os decía antes, del videotutorial que tienen ellos, que aquí no se ve mucho. Bueno, esto es en la pantalla normal, en un ordenador con internet normal, se ve bien, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente se les va diciendo, pues mueves esto, aquello, y los videotutoriales, eso sí, no se nos damos de entrada. O sea, de entrada que se peleen ellos con eso, y cuando vamos que ya ha pasado como la mitad del tiempo que les damos para el ejercicio, ahí les daremos los videotutoriales por si los necesitan. ¿Vale? Y bueno, es un poco como se les guía. Bueno, esta es la página donde les colgamos todo el material. Pues ya veis que les tenemos pues, los juegos que tienen aquí, los videotutoriales, y que pueden empezar y decir, vale, ¿cómo tiene que funcionar? Pues yo me tengo que poder mover, tengo que pillar al gato, tienen que variar mis variables de por aquí. Todas esas cosas para que las vayan viendo y que vean el objetivo del juego. Bien, después les hacemos otro juego que sería el del billar, o una versión simplificada del billar. Bueno, antes de eso, los chicos se lo pasan bien, ¿vale? Ya ven una vez se pasa bien, bueno, aquí la chica estaba pendiente de la foto, obviamente, pero aparte de eso, siempre algo que se me olvidó deciros antes, siempre algo que les dejamos es un poco de tiempo para creatividad. Es decir, yo os estoy enseñando la versión básica de los juegos, que es el mínimo que esperamos que consigan. En el juego este del ratón, por ejemplo, lo que hacían algunos de los años, lo que nos hicieron los chicos fue que pusieron una habitación, dibujaron fronteras, una cama, el ratón tenía escondrijos y se movía y se escapaba del gato con un algoritmo. Para que veáis hasta dónde pueden llegar a evolucionar los juegos, que aquí es como la versión sencillita, ¿vale? Y bueno, hay que dejarles obviamente tiempo para que desarrollen eso. Y algo muy importante, es un código quiere decir que probablemente nos equivoquemos, hay que aprender a gestionar esas frustraciones que lo llevan bastante mal cuando se equivocan, cuando no les funcionan las cosas, y quiere decir que tenemos que gestionar, ¿vale? Que hay que estar pues corrigiéndoles las cosas, dándoles pistas, después siempre hay alguien que quiere hacer un poco más y dice, ay, ¿y esto se podría hacer? Pues hay que explicarle cómo se puede hacer, todo ese tipo de cosas. Y entonces, una vez que pasamos esto, nos vamos a la partida de billar, que es el último juego de la primera parte de la sesión. Esto sería como la primera hora y media. Y en este, simplemente hay que explicarles que, bueno, que ese sistema de ahí son los ángulos que tenemos en Scratch. Hay que tenerlo en cuenta para poder jugar. La idea es que vamos a tener una pelota, hay que lanzarla con un ángulo determinado. De nuevo, volvemos a repasar. Este ejercicio es más para repaso que para otra cosa. Todo el manejo de variables, los bucles, las sentencias condicionales y los sensores. Y algunos tipos de movimiento un poco distintos a los que vimos antes. Y claro, yo lo que quiero es con una pelota golpearla y que esa se desplace. Y entonces también tienen que ver una parte importante que es los rebotes y los ángulos, ¿vale? Entonces hay que gestionar como rebote qué sentido tiene lo del rebote o lo de salir con un ángulo para poder hacer los distintos movimientos que nos pueden interesar en el billar. La verdad es que este se queda bastante sencillito, no es un billar real. El billar real se les propone que lo hagan ellos, que lo desarrollen ellos si quieren en la segunda parte de la clase, los que van un poco avanzados o que a lo mejor el último juego ya lo hayan visto. Entonces, con todo esto, normalmente lo lógico sería, bueno, este es el código del billar, que veis que más o menos de longitud es como nosotros, veis que no son códigos muy complicados. Pelota 1 y pelota 2, tenemos de nuevo dos personajes, obviamente. Y bueno, aquí es cuando están ellos ahí jugando y les dices, chicos, hay que bajar al café. Bueno, a la merienda, perdón, ellos no toman café, es para nosotros, por suerte. Pero bueno, hay que bajar al café. Por cierto, este es Rafa, que es el chico que comparte la sesión conmigo, que no ha podido venir, lo siento mucho. Pero bueno, está presente de alguna manera. Entonces,
el asunto que se nos ponen así y a ver quién nos convence de que bajen. O sea, que creo que más o menos la sesión pues tiende a ir bastante bien cuando ni siquiera quieren bajar a la merienda. Pero bueno, al final los convencemos, los echamos del aula una cosa intermedia y llegamos después a la segunda parte de la sesión. Y esta sí que ya es para que desarrollen de manera completamente independiente ellos. Entonces, se les dice, la segunda parte de la sesión consiste en hacer un juego del Pong. No sé si conocéis el Pong, ¿os suena? Supongo que sí. Versión un jugador, versión dos jugadores. Si me voy a jugar con él, simplemente lo tengo, creo que por aquí. Por ejemplo, este de aquí. En grande, ¿cuántos jugadores sois? Pues por ejemplo, si soy un jugador, pues yo lo que voy a tener es una pelotita, un solo personaje por aquí, con una pala que yo voy a querer obviamente mover para intentar que la pelota no me toque la pared. Y después, pues si toca, malo para mí. Que no toca, un punto para mí. Sencillo, ¿vale? Y con esto, ¿qué es lo que sucede? Que si yo juego de verdad, si yo me pusiese ahora a jugar, cuanto más veces yo le diese a la pelota, más aumentaría la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a aumentar además otra variable mayor, ya no es el tiempo, ya no es la puntuación, es la velocidad. Y además hay que entender el concepto de velocidad y de acelerar una parte. ¿Vale? Con el de dos jugadores, algo muy parecido. No lo estáis viendo. No. Es que tienes que Lo siento. Vale, vosotros sí lo estabais viendo, nosotros no estáis viendo el juego funcionando. No sé por qué. Por la presentación. Pero bueno, sabéis más o menos en qué consiste, ¿no? Os quedáis con una idea. Bueno, tenéis aquí las normas, de todos modos, son las normas básicas. Juego de dos jugadores. Pues obviamente, ¿qué hay que hacer? Que no pongan las flechitas al lado de las otras teclas de mover, que hay tentación, ¿ah? Pues claro, si tienen que jugar dos personas, necesitas 2 puntos de entrada, uno para cada una de las palas. Y después tienes que poder seleccionar entre un jugador y varios jugadores. O sea, todas esas cosas pues van complicando, aumentando un poco la complejidad del juego. Este juego sí que es un poquito más complicado. Yo os digo, este es hora y media para hacerlo. Y obviamente, si les dejamos libertad, bueno, tienen que diseñar las cosas, les damos parte de los objetos y los damos ya diseñados por el fondo para que puedan avanzar más rápido en la parte de programación. Y bueno, siempre les decimos que después que le pongamos todos los efectos especiales y todas las cosas que les gusta. Entonces llega un momento de la sesión en la que tú empiezas a oír pim, pom, pum, chan, pum. Básicamente porque depende de los soniditos que les han puesto, incluyendo sonidos de gato, que en este juego no lo entiendo, pero hacerlos a ellos. Y después, bueno, simplemente enseñaros un poco la complejidad del juego para que veáis el cambio. Lo que sí que es importante es que se compone de trocitos de los juegos anteriores. Entonces se hace todo de modo constructivo. No es que vayan a coger el juego y hacerlo aquí, pero sí van a usar las mismas estructuras, los mismos bucles. Y entonces, ¿qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, si yo estoy pensando, esto sería, tenemos aquí seleccionado mi pala de la derecha, pues mi pala de la derecha, dependiendo de si es un jugador o dos jugadores, tendrá que actuar de manera distinta. Uno se va a aparecer y en el otro no juega. Después, pues tendrá que moverme arriba y abajo como me dicen. No me puedo mover en cualquier dirección, ¿vale? Siempre en la vertical. ¿Que me voy al otro jugador? Pues simplemente va a aparecer un número distinto de veces. Las porterías, aunque no lo parezca, también son jugadores, ¿vale? Que esto a veces a ellos les cuesta un poco y hay que darles la pista, porque claro, la portería tiene que apuntar los puntos y tiene que detectar cuando las tocamos. Y después, el jugador más complicado es la pelota. Aquí sí que ya, bueno, poco a poco. Pensad que de todos modos esto es como común para los dos juegos. Este trocito de aquí sería un jugador y este trocito de allí sería varios jugadores, ¿vale? Siempre les decimos empezar con uno y después vais a por el otro. ¿Con cuál empiezan? Es un poco diferente. La complejidad es más o menos la misma, una vez que tienen uno el otro lo hacen. Vale. Y obviamente, con esto, más o menos está la sesión. Están ellos ahí trabajando, pero si os fijáis tenemos aquí un par de chicas que están con otra cosa. ¿Sí? Pero curiosamente esa cosa está permitida, ¿vale? No es que se nos hayan ido. Siguen con el programa, pero veis que tenemos por aquí unas torres de Hanoi, probablemente, que esta sí que la reconocéis. Esto es un cuadrado mágico. Vale, ¿qué pasa? Que os he comentado que tenemos gente con velocidades distintas. Dos no, si tuviésemos solo dos. Con velocidades distintas y con conocimientos distintos. ¿Qué quiere decir?
Que los que al juego de Pong les parece fácil, se lo complicamos. Y les decimos, ah, no, pues entonces ahora entiende las torres de Hanoi y prográmame las torres de Hanoi. Con dos piedrecitas, vamos bien. Con 2 discos. Con 3, a 1 a 1. Pídeles 4, 5. Ahí les lleva un rato conseguirlo. Y los que no, pues tienen un cuadro mágico que, bueno, se trata de que tienen que sortear. Bueno, en uno de los ejercicios de antes les enseñamos también un poco lo que significa lo de los números al azar para sacarlos con un ordenador y todas esas cosas. Y ahí tienen que sortear una distribución de un cuadradito de 3×3 y tienen que conseguir reproducirlo pues, en su cuadrado de 4×4, moviendo perdón, de 5×5, moviendo las fichas. Entonces, pues ya veis que son unos juegos que tienen un poco más de complejidad. Y después, obviamente, la última parte que en general les gusta, algo que siempre hay que hacer con un código es validarlo. ¿Qué quiere decir? Hay que jugar, ni más ni menos, jugar y ver dónde falla. Y bueno, ya veis que obviamente en el momento en que tenemos el último juego pues para jugar en grupo, pues ahí sí que ya empiezan a moverse y van jugando pues unos con los otros, que también hacen algo que nos parece importante, porque esto, la sesión la verdad es que es bastante individual y por lo menos en esta parte pues tienen que interactuar más, colaborar un poco más unos con los otros, conste que les animamos a que si uno tiene problemas, como están sentados, todos tienen su ordenador, pues si fijáis la mayoría están en parejas los ordenadores. Entonces pues siempre colaboran un poco más entre las parejas que están por allí. Y por supuesto eso funciona, la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, y con todo esto pues llegamos al final de la sesión. Los chicos pues se van remoloneando más o menos dependiendo de si les ha dado del tiempo o si quieren alguna cosilla más. Y algo que está bien y que a mí me gusta, que ya comentaron antes las compañeras de Murcia, es que al final de las sesiones siempre tenemos pues la encuesta. Y bueno, pues como podéis ver, estos son algunos de los comentarios que nos dicen, que bueno, estamos la verdad es que bastante contentos de la recepción que tiene la actividad. De hecho, les gustan y nos dicen que les gustaría hacer más actividades pues también así en el ordenador en general. Y bueno, hay otra razón que no os comenté todavía para que usemos Scratch, y es que Scratch tiene detrás toda una comunidad, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque acabe la sesión, los chicos pueden seguir jugando con estas cosas, siguen trabajando en esto. Hay un montón de videojuegos, proyectos, estudios, tutoriales para trabajar de manera autónoma. De hecho, una de las cosas que nos gusta bastante es que nos suele pasar que todos los años, pues al menos 1 o 2 chicos nos mandan un correo al cabo de una semanita y dicen, ah, mira, he completado el juego y he hecho estas cosas, o me he inventado otro juego. Un año uno nos mandó, se montó una especie de mini Super Mario. O sea, eso ya es ya otro nivel prácticamente. Pero bueno, que sí que les gusta, que parece que les va enganchando y eso pues la verdad es que nos anima mucho a seguir con esta sesión. Y bueno, con esto acabo, así que muchas gracias.